El origen del caos. El nacimiento de los primeros dioses. Al principio no existía nada excepto las aguas primordiales del caos. Ningún cielo, ninguna tierra, ninguna luz. Solo oscuridad ilimitada y agua informe. Y sin embargo, de este vacío surgió un ser por su propio poder. Atum. De sí mismo, creó a los primeros dioses, sentando así las bases de una de las mitologías más fascinantes de la historia de la humanidad. ¿Cómo pudo surgir un orden divino del caos? ¿Y por qué creían los antiguos egipcios que toda su realeza descendía directamente de estos primeros dioses? Esta historia no comienza con humanos. Comienza con dioses, con traición, con muerte y con la esperanza de la inmortalidad. Parte 1. La Enéada y la primera traición divina. Cuando Atum surgió de las aguas primordiales, la creación comenzó a seguir su curso. Por su propio poder engendró a dos hijos, Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Esta primera pareja divina engendró a su vez otros dos poderes, Geb, la tierra, y Nut, el cielo. De su unión nacieron finalmente 4 hijos, Osiris, Isis, Seth y Neftis. Juntos formaron los 9 dioses primordiales, conocidos como la Enéada, que constituyeron el fundamento del mundo divino egipcio. Osiris se casó con su hermana Isis y juntos gobernaron Egipto en una época de paz y prosperidad sin precedentes. Pero la armonía despierta la envidia. Su hermano Seth codiciaba el trono para sí mismo. Impulsado por los celos, asesinó a Osiris, descuartizó su cuerpo y dispersó las partes por todo el país. Sin embargo, Isis no se rindió. Buscó incansablemente los restos de su esposo. Con la ayuda de su hermana Neftis, logró finalmente encontrar las partes. Tot, el dios de la sabiduría, y Anubis, el dios de la embalsamación, la ayudaron a recomponer a Osiris. Así nació la primera momia. A través de esta restauración, Osiris volvió a la vida una vez más y engendró un hijo con Isis. Pero su fuerza no era suficiente para permanecer en el mundo de los vivos. Se retiró al reino de los muertos, a la Duat, y allí se convirtió en el soberano del más allá. Seth, sin embargo, ascendió entonces al trono de Egipto. Parte 2. La lucha por el trono. Horus contra Seth. Amenazada por Seth, Isis tuvo que huir. En secreto dio a luz a su hijo Horus y lo crió lejos de los peligros. Esperó pacientemente hasta que Horus fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su tío. Cuando se hizo adulto, desafió a Seth a luchar por el legítimo trono de Egipto. El conflicto entre Horus y Seth fue violento y encarnizado. No se trataba solo de poder, sino de restaurar el orden divino. Finalmente, la disputa no se decidió únicamente por la fuerza, sino mediante un proceso judicial divino. Los dioses se reunieron en un tribunal para determinar quién era el soberano legítimo. La presidencia recayó en Geb, el dios de la tierra. Tras escuchar todos los argumentos, la sentencia se dictó a favor de Horus. Fue reconocido como el rey legítimo de Egipto y ascendió al trono que una vez perteneció a su padre. A partir de ese momento, cada faraón fue considerado la encarnación de Horus en vida y de Osiris tras la muerte. Era la ascendencia divina lo que otorgaba a los gobernantes de Egipto su derecho a la corona. Pero mientras Horus reinaba en la tierra, otro dios empezó a cobrar importancia en segundo plano, un dios conocido como el oculto. Parte 3. Amón-Ra, el rey oculto de los dioses. Entre las muchas deidades de Egipto, Amón ocupaba una posición especial. Se le llamaba el oculto y era considerado la fuerza invisible detrás de todo lo existente, incluso detrás de la creación. A diferencia de otros dioses, asociados cada uno con un ámbito específico como el cielo, la tierra o el sol, Amón tenía una naturaleza universal. Su poder se extendía por toda la estructura del cosmos. A lo largo de la historia egipcia, su importancia creció de forma constante. En el proceso, asumió características y funciones de otras deidades. La más importante de estas fusiones fue con el dios Sol, Ra.
De esta unión nació Amón-Ra, una deidad que unía en sí misma tanto la fuerza creativa oculta como el poder visible del sol. Bajo esta forma, Amón-Ra ascendió a Dios supremo de Egipto, al rey de los dioses. Su culto llegó a ser tan amplio que, por momentos, fue considerado casi como el único Dios, mientras que otras deidades pasaron a ser solo aspectos de su inmenso poder. Pero mientras Amón-Ra reinaba en el cielo, Osiris seguía siendo una de las deidades más veneradas en el reino de los muertos. Su destino marcó las esperanzas de todos los egipcios de una vida después de la muerte. Parte 4. El juicio de los muertos de Osiris. Esperanza de inmortalidad. Osiris, soberano de la Duat y juez de los muertos, era una de las deidades más venerables del antiguo Egipto. Su muerte y su resurrección dieron a los humanos la esperanza de alcanzar ellos mismos la inmortalidad. Si incluso un dios podía vencer a la muerte, ¿no sería también posible para el ser humano? De esta creencia surgieron las elaboradas tumbas y rituales funerarios por los que Egipto es conocido hasta hoy. Se estaba convencido de que, tras la muerte, el alma debía emprender un peligroso viaje por el inframundo. Los faraones y los nobles acaudalados podían permitirse tumbas ricamente equipadas, llenas de amuletos, ofrendas y hechizos que debían ayudarles en su camino. Pero también un hombre corriente tenía la posibilidad de alcanzar el más allá, siempre que su corazón fuera puro. El alma llegaba finalmente a la sala de Maat, la diosa de la verdad. Allí comparecía ante 42 jueces y confesaba su inocencia en una falta específica cada vez. A continuación, Anubis colocaba el corazón del difunto en una balanza. En el otro lado estaba la pluma de la verdad. Sot estaba al lado y registraba el resultado. Si el corazón era más ligero o estaba en equilibrio con la pluma, el alma podía presentarse ante Osiris, quien decidía su entrada al más allá. Sin embargo, si era más pesado, aparecía el monstruo Amit y devoraba el corazón. La alma era aniquilada, como si nunca hubiera existido. Pero mientras Osiris juzgaba a los muertos, Isis seguía actuando con un poder inmenso entre los vivos. Parte 5. Isis, Horus y Seth. El orden contra el caos. Isis era la diosa más importante y quizás también la más amada de Egipto. Su veneración era tan fuerte que casi eclipsaba la de su esposo Osiris. Como madre de Horus, el dios de la realeza, era considerada al mismo tiempo la madre de cada faraón. Cada gobernante estaba bajo su protección y se creía que su poder preservaba todo el reino. Especialmente su magia curativa y protectora la hacía extraordinariamente popular entre el pueblo. Se la invocaba para aliviar enfermedades y evitar peligros. Sus habilidades mágicas eran tan grandes que se atrevió a desafiar incluso al poderoso dios Sol-Ra. Creó una serpiente que mordió a Ra y solo lo curó después de que él le revelara su verdadero nombre, con lo cual su poder creció aún más. Su hijo Horus ocupaba una posición central en el panteón como dios de la realeza. En vida, cada faraón encarnaba a Horus. Tras la muerte, se convertía en Osiris. Horus era considerado al mismo tiempo el señor del cielo. Se le imaginaba como un halcón colosal, cuyo ojo derecho era el sol y su ojo izquierdo la luna. Con el batir de sus alas se originaban los vientos. Seth, por el contrario, encarnaba el caos, la destrucción y el tumulto. Como dios del desierto, la tierra roja amenazaba el orden fértil necesario para la vida. Representaba la violencia, la enfermedad, la guerra civil y las invasiones extranjeras. Y, sin embargo, su papel no era exclusivamente negativo. Cada noche acompañaba a Ra en su viaje por el inframundo. Cuando aparecía la enorme serpiente Apophis y amenazaba con paralizar incluso a los dioses, era Seth quien la rechazaba con su lanza. Así se demostraba que incluso el caos tenía un lugar en el equilibrio divino. Parte 6. Ra y el eterno ciclo solar. Entre todas las deidades, los dioses solares ocupaban una posición destacada. En el centro estaba Ra, cuyo cuerpo mismo era concebido como el sol. Se creía que la humanidad había surgido de sus lágrimas al caer a la tierra.
Ra creó la realeza y gobernó el mundo como primer rey hasta que se hizo viejo y se cansó. Finalmente abandonó la tierra y fue elevado al cielo a lomos de la diosa del cielo, Nut, donde a partir de entonces reinó como rey de los dioses. Sin embargo, el sol no aparecía en una sola forma. Khepri, el dios escarabajo, encarnaba el sol de la mañana, que rodaba como una esfera sobre el horizonte. Ra mismo representaba el sol del mediodía, que viajaba por el cielo en su barca solar desde el amanecer hasta el ocaso, acompañado de otras deidades. Atum, finalmente, era considerado el sol de la tarde, cuando la luz se hundía en el horizonte. Tras la puesta de sol, comenzaba el viaje nocturno de Ra por el inframundo. En su barca nocturna se enfrentaba de nuevo a su archienemigo, la enorme serpiente Apophis. Con la ayuda de los dioses que le acompañaban, Ra se renovaba en este viaje y renacía al amanecer, día tras día en un ciclo eterno. Pero no solo Ra mismo mostraba su poder en diferentes formas. Varias diosas eran consideradas sus ojos, encarnaciones de su poder destructor y protector. Parte 7. Los ojos de Ra y los guardianes del conocimiento y la muerte. Como expresión visible de su poder, varias diosas aparecían como los ojos de Ra. Estas deidades se encontraban entre las más fuertes de todo el panteón y aplastaban a los enemigos del dios Sol con una violencia implacable. Debido a su naturaleza salvaje, a menudo se las representaba como leonas. La más importante entre ellas era Sekhmet, la hija de Ra. Se decía que escupía fuego en la batalla y los vientos calientes del desierto eran considerados su aliento. Cuando Ra se hizo viejo y débil al final de su reinado en la tierra, y los hombres se alzaron contra él, envió a Sekhmet para castigarlos. Su ira fue tan inmensa que casi aniquiló a toda la humanidad. No todos los ojos de Ra estaban marcados por tal ferocidad. Bastet también comenzó como una diosa leona, pero se transformó en una diosa gata a partir del Reino Medio, después de que sus aspectos destructivos se mitigaran. Sin embargo, ella también luchaba al lado de Ra contra Apophis y protegía al mismo tiempo a las mujeres durante el embarazo, así como al propio faraón. Algunas de estas diosas aparecían en forma de vaca, símbolo de fertilidad y maternidad. Hathor era la diosa de las mujeres, de la maternidad y de la sexualidad femenina. Vigilaba la concepción y el nacimiento, y a veces se la representaba como madre o esposa de Horus. Por ello, el faraón también era llamado el hijo de Hathor, mientras que las reinas eran vinculadas con ella. Tras la muerte, muchas mujeres querían ser una con Hathor, al igual que los hombres con Osiris. Neit también era representada como una vaca en algunas tradiciones. A veces incluso se decía que existía antes de la creación misma y que había engendrado tanto a Ra como a su enemigo Apophis, así como a la humanidad. Como madre del dios cocodrilo Sobek, era considerada la protectora de todos los cocodrilos de Egipto. Al mismo tiempo, era una diosa guerrera y una maestra arquera, por lo que los griegos la identificaron con su propia diosa de la guerra, Atenea. Junto a estas poderosas diosas, Ta también desempeñaba un papel central. Como dios protector de los artesanos y patrón de la ciudad de Menfis, la primera capital de Egipto, tras la unificación en torno al 3000 a.C., se le consideraba allí el verdadero creador del mundo. Se creía que había dado origen a la creación mediante el pensamiento y la palabra hablada, y que había modelado la tierra en su torno de alfarero. Las artes y el oficio procedían de él, y compartía estas habilidades con los humanos. Anubis, el dios de la embalsamación, vigilaba los funerales y se aseguraba de que las almas encontraran su camino al más allá. Él fue quien envolvió el cuerpo de Osiris, creando así la primera momia. Los sacerdotes creían estar bajo su protección cuando preparaban a los muertos para el entierro. Después de pesar el corazón del difunto contra la pluma de la verdad, conducía el alma digna ante Osiris para el juicio final. Tot, finalmente, era el dios de la escritura, del conocimiento y del equilibrio. Se contaba que había nacido de la frente de Seth. Como dios lunar, curó el ojo herido de Horus e inventó el arte de escribir.
Se convirtió en el escriba de los dioses, registrando las palabras divinas y documentando el tiempo, así como los años de reinado de los faraones. En el pesaje de las almas, permanecía al lado de Anubis y anotaba la sentencia. Su esposa Seshat era también una diosa de la escritura y guardiana de las bibliotecas. Así se extendía la red de los dioses egipcios sobre el cielo, la tierra y el inframundo. Un complejo entramado de orden y caos, vida y muerte, destrucción y renacimiento.